En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Señor, que con tu amor vivo en nosotros nos has enseñado la verdad. Concédenos conocerla y vivirla según ella por Cristo nuestro Señor. Amén. Virgen Santísima, Virgen María, ruega por nosotros, que así sea. Queridos hermanos, feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hoy estamos en Navidad. ¿Qué es Navidad? Es una palabra que dice nativitas, es decir, nacimiento. ¿Nacimiento de quién? De este gran héroe, de este gran rey, el Cristo Jesús, el Emanuel, el Dios con nosotros. Esta es la Navidad. No el montón de fiestas, no el montón de regalos. Esta es la Navidad, lo que hoy comenzamos y lo que Dios nos ha revelado. La revelación de Dios al mundo para la salvación, para el género humano. Entonces, queridos hermanos, hoy en Navidad, el nacimiento del niño Jesús, hoy 25, bueno, así lo celebra la iglesia, no es porque haya sido hoy, pero hoy se escogió esta fecha. A lo que voy es esto, miren, se imaginan, desde el principio no se oía hablar de él. Por eso es la revelación del Hijo de Dios, de Dios. No se oía hablar de él. Incluso el Espíritu Santo sí se menciona, ¿verdad? Sí se menciona en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice, empezando el libro del Génesis. Nos vamos a dar cuenta, pues, que sí se menciona al Espíritu Santo, pero este gran héroe, este gran rey, no se menciona, ¿verdad? No se menciona así su nombre, aunque ahora entendemos, pues, por qué él no lo ha revelado, que sí estaba también desde el principio. Miren lo que dice, vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 1. Los primeros versículos nos viene a decir algo muy importante. Dice así: en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando Dios, o sea, sabemos pues de Dios, aunque el niño Jesús es Dios, era Dios, es Dios, pero no sabíamos que era Jesús, ¿verdad? Aquí no se sabía nada. Dice, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios, aquí se menciona el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Dice, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas, ¿verdad? Y ahí empieza pues a decirlo, empieza Dios a hacer su creación, pero el niño Jesús, o sea, Jesús, no se podía distinguir aquí, nadie podía decir nada, ¿verdad? Incluso aquí mismo en el capítulo mismo, en el primero, en el versículo 26, ya no, nos habla otra vez de un personaje plural. O sea, Dios nos habla, pero no nos habla como ¿cómo se dice? Solo, o sea, nos habla que hay más personajes. Dice así: dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos. Ojo a esta palabra. Hagamos. ¿Por qué hagamos? Ya miramos que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas y Dios, ¿verdad? Dios y el Espíritu Santo. Y dice, hagamos. Entonces, ¿qué significa? Pues ahí estaba Jesús. Por eso ahorita más adelante vamos a entender esta parte cuando lleguemos ahorita al Evangelio de San Juan. Pero aquí miramos que sí estaba Jesús, aunque no dice su nombre, ¿verdad? No lo dice su nombre, sino mismo que la palabra de Dios nos lo va a explicar ahorita en el Evangelio de Juan. Dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras, etc. En el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó varón y mujer, a imagen de Dios, ¿verdad? Ahí ya no se menciona otra vez, ya nomás dice imagen de Dios, ya no dice lo hicieron, ¿verdad? Entonces, a lo que voy con esto es de que desde en el principio se hablaba de más personajes, ¿verdad? Dios, el Espíritu Santo. Entonces ahí estaba Jesús, pero no había sido revelado.
¿verdad? No había sido revelado. Entonces, ahora pasó la historia, ¿verdad? Dios hizo sus planes, ya miramos pues lo que sucedió con Adán y Eva, etcétera. Cuando por ahí en Génesis 3:15, ¿verdad? Cuando Dios dice, le dijo a la mujer, habrá una enemistad entre ti dijo a la serpiente, habrá una enemistad entre ti y la mujer. Entonces ya dice aquí, se está anunciando la venida, pues, no lo dice literalmente, pero ya Dios anuncia una salvación, un salvador, ¿verdad? Entonces, en este día de Navidad, del nacimiento, que se reconoce hoy, pues, de este gran héroe, del Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo Jesús. Aquí el evangelista San Juan ya nos va a venir a explicar eso que acabamos de leer en Génesis, donde dice Dios y el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Y luego donde ya Génesis 1:26, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, hasta aquí ya se va a entender la revelación de Dios, de Cristo Jesús, que ya estaba, pues, desde el comienzo de la historia, o sea, desde siempre, ¿verdad? Por eso también es la revelación de Dios a los hombres, al mundo, de Cristo Jesús. Entonces vamos a empezar incluso es la palabra que hoy se leyó en la Santa Iglesia Católica, la revelación de Dios. Hoy en día de Navidad, que es Nativitas, nacimiento de quién, del niño Jesús, la manifestación del Hijo de Dios hecho carne, hecho hombre para la salvación del mundo. Vamos a empezar entonces lo que del versículo 1, capítulo 1 del Evangelio de San Juan, vamos a ir mirando. Dice, en el principio era el verbo. En el principio era el verbo, o sea, desde el comienzo. Dice, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. La palabra era el verbo era la palabra, la palabra era Dios. ¿Quién? Este niño, Cristo Jesús, era Dios, es Dios. Para que, bueno, aquí lo digo por aquellas personas que piensan que para ellos no es Dios, ¿verdad? Para nosotros ya sabemos que sí, pero hay personas que no. Pero aquí te explican, en el principio la palabra, el verbo estaba ante Dios, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios, o sea, ya era Dios. Desde siempre ha sido Dios. Digo, estaba ante Dios en el principio. Por él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. Por él se hizo todo, nada llegó a ser sin él. Entonces ya desde aquí vamos viendo su manifestación como creador también. Por él se hizo todo y nada llegó a ser sin él. Dice, lo que fue hecho tenía vida en él, y para los hombres la vida era la luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. O sea, nadie puede impedir el poder de Dios. Nadie puede impedir la luz de Dios. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Ya saben, Juan Bautista, el primo de Jesús. Juan el Bautista, hijo de Santa Isabel, la prima de la Santísima Virgen María, ¿verdad? Juan Bautista. Dice, vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos los que creyeran por él, Vino a dar testimonio para que todos creyeran por él. ¿En quién? En el niño, Cristo Jesús, que iba a ser manifestado, que iba a ser presentado. Dice, aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Él no era la luz, ¿verdad? No era la luz, pero él le tocaba dar testimonio de la luz. Dice, él era la luz verdadera, o sea, Cristo Jesús, la luz que ilumina a todo hombre y lleva al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por él, nuevamente, que se hizo por él, por Cristo Jesús, por este niño, que se hizo por él, este mundo que no lo recibió. ¿Ve? Por eso dirá por ahí en otro pasaje, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Dice, vino a su propia casa. O sea, ¿por qué a su propia casa? Porque también, acuérdense que todo se hizo por él, nada se hizo sin él, todo se hizo por él. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, es decir, al pueblo de Israel.
no lo recibieron. Acuérdense que lo rechazaron, no creyeron en él, se burlaban de él, etcétera, etcétera. Pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. O sea, todo aquel que le abrió el corazón, a este niño, les dio capacidad, o sea, los hizo verdaderamente hijos de Dios. Les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, dice, ha nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Por abrirle el corazón, por haberle creído a su mensaje. Dice, el verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. ¿Quién era el verbo? Acuérdense. En el principio el verbo, la palabra el verbo, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Dice, y el verbo se hizo carne, o sea, se hizo hombre tomando la carne de su mamá, de la Santísima Virgen María. Siempre que tenga que ver con este tema, la voy a enseñar para que vean lo importante que tiene sentido en este camino la Santísima Virgen María también. El verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros. ¿De quién tomó la carne? Se hizo carne. ¿De quién tomó la carne? De la Santísima Virgen María. Dice, y puso su tienda en nosotros, es decir, se hizo pues semejante a nosotros, menos en el pecado. Hombre como tú y yo, pero menos en el pecado. Y hemos visto su gloria. Dice, en todo, puso su gloria. La gloria que recibe del Padre, el Hijo único, en él todo era don amoroso y verdad. Dios. Pues es Dios. Era Dios, es Dios. Dice, Juan dio testimonio de él. Dijo muy fuerte, de él yo hablaba al decir que el que ha venido detrás de mí ya estaba delante de mí, es decir, ya existía. Ese que viene detrás de mí es Dios que ha existido desde el principio, es lo que quería decir Juan, ya existía. Dice, el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí. Porque era antes que yo, es Dios, era antes que yo, él ya existía desde antes. Para que se entienda esto, acuérdense que Juan Bautista le llevaba 6 meses de edad a Jesús. O sea, Juan Bautista era más grande que Jesús por 6 meses. Por eso, más grande que Jesús 6 meses. Por eso el apóstol San Juan está explicando aquí, dice, el que ha venido detrás de mí, o sea, porque Juan, acuérdense que nació primero, ya está delante de mí porque era antes que yo, es decir, él desde el principio ya existía porque es Dios. Dice, de su plenitud hemos recibido todos y cada don amoroso, preparaba para otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley. O sea, ¿cuál ley? La ley de los 10 mandamientos, la ley que incluso en un video que subí antier, donde les explico qué es la Navidad, de qué nos vino a salvar a Jesús, ahí les expliqué acerca de eso. Si no lo ha visto, lo invito a mi canal, vaya a verlo, ahí está esta grande enseñanza, qué es la Navidad y de qué nos vino a salvar Jesús, ¿verdad? Dice, por medio de Moisés hemos recibido la ley, o sea, la ley de los 10 mandamientos, la ley que con el tiempo, donde ya nadie pudo cumplirla, pero era un decreto que Dios había dado y por lo tanto alguien tenía que cumplirlo para poderlo anular. Y ahí es donde entró la obra de este niño Jesús, de Cristo Jesús, dándole fin a ese yugo que nos tenía bajo maldición, clavándolo en la cruz del Calvario. Ahí anuló ese documento de la ley donde era obligatorio cumplirla, y si no se vivía bajo maldición. Y como ya nadie podía, viene Cristo Jesús, dice Gálatas 3:13, se hizo maldición por nosotros para así dar muerte a ese yugo que nos aplastaba aquí en la cruz. Cristo el Señor. Dice, por medio de la ley de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad, nadie va al Padre si no es por mí. Ya olvídense de los 10 mandamientos, eso ya no pesa. Ahora hay que creer
en el Señor Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, el que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. Repito nuevamente, versículo 18. Nadie ha visto a Dios jamás. Nadie ha visto a Dios jamás. Pero Dios, Hijo único, pero Dios, Hijo único, el que está en el seno del Padre, nos los dio a conocer, nos lo da a conocer Cristo Jesús. Por eso dice Jesús, quien ve al Padre, quien me ve a mí, ve a mi Padre. O sea, aquí está Dios. Aquí está Dios. Quien me ve a mí, ve a mi Padre. Nos lo viene a revelar. Por eso decimos la revelación de Cristo Jesús. ¿Quién nos lo vino a revelar? Esta maravilla, este dulcísimo niño, este amoroso niño que vino a nacer, a hacerse hombre, a tomar carne. Por eso dice, y puso su tienda entre nosotros. ¿A dónde agarraba esa carne? Esa carnita de la Santísima Virgen María. El niño Jesús, santo niñito. Por eso no iba a tomar carne de cualquier mujer, sino una mujer preparada por Dios para ser su madre. Y esa mujer, aunque el mundo la desconoce, aunque el mundo no cree, aquí está la Santísima Virgen María, el santísimo cuerpo de donde Cristo Jesús, el niño Jesús, agarró su santísimo cuerpo para ser de la Virgen María. O sea, de aquí salió el cuerpito del niño Jesús, santísimo, santísimo. Por eso nos lo explica Lucas, el capítulo 1 de San Lucas. El niño santo, el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. El niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, ¿verdad? Porque pues su madre es santa y de ahí Dios la preparó para que de ahí saliera este gran Rey de Reyes, Señor de Señores, con un cuerpo santísimo, porque es Dios y solamente tenía que ser de algo que fuera santísima, la Virgen María. Por eso dice Jesús, todavía en otro pasaje lo explica por ahí, el árbol se conoce por sus frutos. ¿Cuál es el fruto de la Virgen María? Aquí está el fruto. Por eso dice Isabel, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu vientre. La manifestación, la revelación de Dios nos la vino a dar este niño Jesús, nos vino a traer ese misterio escondido desde siempre, nos lo vino a dar a conocer a nosotros. Muchas gracias, queridos hermanos, bendiciones. Si te gustó, ojalá en algo te ayude a entender la revelación del niño Jesús hoy en Navidad, nacimiento. Y pues te invito como siempre a darle like al video y a compartir y a suscribirte si no lo has hecho. Bendiciones, Dios te bendiga, sigan pasando gran Navidad y que nuestra Madre Santísima, la Virgen María, lo siga bendiciendo siempre y le siga mostrando a su Hijo al mundo y a nosotros para seguirnos gozando en ese don amoroso que puso su tienda entre nosotros, es decir, que se hizo hombre para decirnos con sus propias palabras cómo quiere que lo amemos, cómo quiere que nos portemos, cómo quiere que lo sigamos, cómo quiere que amemos al prójimo. Bendiciones, hasta la próxima.